Olá, buenas noches. Soy Beth Firmino, del colectivo Venus Urânia. E muitas graças por venir, por assistir. Hoje temos umas invitadas muito especial e uma temática também muito especial, muito interessante, não? Porque Cuba sempre foi um mistério para mim e sigue sendo, porque eu conosco a Cuba de pessoas cubanas que conosco, pero nunca he ido a Cuba, mas de qualquer modo, por ser brasileira e por ter uma relação, não, com a cultura afrodescendente, com os yorubas e todo, então, eu de algum modo sinto esta sensação de irmandade com Cuba, não? E hoje vamos a ter aqui duas mulheres que conhecem muito del arte cubano e de todo lo que é o ambiente cultural, não? A primeira delas é Magali Espinosa. Magali é uma mulher que tem muito conhecimento del arte, porque afinal é uma historiadora del arte, doutora em estética, foi professora da universidade e é uma referência del arte cubano, da história del arte. E además de Magali, vamos a ter também Glória. Glória já está aqui, então creio que eu vou poder invitar aqui a Glória, aqui entre. Sim, e vamos esperar a Magali. E Glória Solas é uma mulher que tem recorrido. Olá, Glória, buenas noches. Hola. Que tal? Bueno, estamos esperando a Magali que entre, a ver se todavia não ha aparecido por aqui. Mas, de qualquer modo, eu vou apresentar-te antes para que a gente também possa conhecer e contextualizar, não? Bem, para mim é um honor contar hoje com Magali Espinosa e com Glória Solas para falar de Cuba e para falar das mulheres cubanas. Como é dito, nos une esta relação com a cultura afrodescendente, as tradições, para Cuba não é só isto, e tem muito mais, não? E Glória Solas é uma mulher que é vinculada ao coletivo Venus Urânia, porque é a secretária do coletivo Venus Urânia, mas é muito mais que isto. E para mim é um honor contar com Glória em nossa associação, porque antes de ser a secretária do coletivo Venus Urânia, Glória é a fundadora e a presidenta de uma fundação, da Fundação Aliança Hispânica, que existe já há mais de 20 anos e que tem desenvolvido uma labor enorme ao largo desse período com artistas de todas as nacionalidades, não? E daí nos conhecemos, não? Da exposição que organizou com o Brasil. A ver, que tal, Glória? Você ha caído, Glória? Eu creio que havia aqui um problema com Glória, que estava aqui e que Glória, você pode entrar outra vez, porque eu ter perdido a conexão. E, además, estamos esperando a Magali, não sei se há algum problema se há problema aqui com Magali para entrar. Vamos a ver. E, Glória, por favor, se podes entrar outra vez, porque, de algum modo, aqui he perdido a conexão contigo. Bueno, como estava dizendo, não? Glória Solas fundou a Fundação Aliança Hispânica e vem... Magali, aqui está Magali. E vem desenvolvendo uma atividade muito intensa durante este período todo. E tem também muita vinculação com Cuba. Magali vai entrar agora. E Glória vai ter que entrar outra vez, porque algo ha passado aqui. Sí. Olá, Magali. Ay, creo que ya. Tal? Ya. Ya. Muito bem, muito bem. Muitas graças por vir, muitas graças por estar aqui. Claro, ya. Para nós outras é um honor. Glória estava aqui até a hora e se ha caído, não sei. Deixa eu ver aqui se pode entrar outra vez. Glória, por favor, entre outra vez, porque ha havido um problema aqui de conexão.
¿Qué tal? Bueno, feliz, agradecerte muchísimo esta oportunidad de poder hablar del arte cubano, de las artistas mujeres, de poder dialogar contigo y esta vía que nos ha permitido conocernos, que siempre la cercanía humana es lo más valioso de todo. Muy bien. Glória, bem-vinda, Y Glória. Gloria, encantada de que esto nos permita encontrarnos, Gloria, que somos viejas amigas. Es verdad, desde el año 90, Sí, 1990, que ya te invité como investigadora de arte a unas conferencias cuando inauguramos el Centro Cultural de Getafe de Juan de la Cierva. Y bueno, la verdad es que para mí es un honor y un placer volver a encontrarnos de la mano del arte, las artistas, el videoarte y todo lo que conlleva. Y somos unas luchadoras, porque fíjate, 30 años de historia y ahí seguimos. exactamente. Sí, sí. Pues eso es maravilloso. 30 años bregando y amando al arte. Yo te digo, sí. Pues mira, vou apresentar um pouco a nossa invitada, não, para que podeis conhecer e saber aqui. Deixa ver aqui. Bem, Magali, segundo me ha informado, tem assim um currículo extensíssimo, porque é uma mulher que tem uma relação com o arte muito intensa, não? E incluso com docência e tudo isso é muito interessante, porque mira, aqui vamos, um momento aqui. Mira, Magali é graduada em pedagogia por el Instituto Henrique José Varona em 67, ou seja, Se fue la imagen, ¿no? Licenciada em História por la Universidade de La Habana em 74, obtendo o grado de doutora em Ciências de Filosofia, com especialidade em Estética, em la Universidade de Kiev, em Ucrânia, em 87, e depois obtendo a categoria de professora titular no Instituto Superior de Arte de Cuba, em 90. É membro da União Nacional de Escritores e Artistas de Cuba, presidenta da Seção de Teoria e Crítica, Associação de Artistas Plásticos, também é membro, e membro da Comissão Cubana da Associação Internacional de Críticos de Arte, desde 2014. Ou seja, não há pessoa melhor para falar da arte cubana. E que ha passado? ¿Se ha caído, Magali? Sí, ¿no? Y yo también me caigo. Está actualizando el sistema. Sí, pero tú, Glória, tú, por favor, no me dejes sola aqui, ¿no? Que Magali creo que tem que volver a entrar. Magali, por favor, se volves a entrar, eu te invito aqui a participar. E Glória está caindo outra vez. Bueno, então vamos a introduzir um pouco o assunto. Vamos a falar de las mujeres en Cuba, de las mujeres artistas en Cuba, pero antes de la Glória se ha caído. E antes de la questão de las mujeres artistas em Cuba, eu creio que Glória e Magali, sobretudo Magali, tenéis muito... Eu estou esperando que volva, porque tenho que volver a entrar para que eu possa dar acesso outra vez a Magali e a Glória. Então, uma das coisas que hemos falado quando falamos de Cuba, Glória e eu, é a questão do ambiente cultural. Isso, creio que Glória vai poder falar, porque também está mantendo constantes e frequentes contatos com artistas cubanos, incluso já participado de bienales ali, sempre tem um fluxo e também uma ida e venida com Cuba. E Magali, já com todo o seu conhecimento, é a pessoa mais idônea para falar sobre isso, sobre este ambiente e também sobre o tema que nos ocupa, que é a mulher artista em Cuba. Porque
eu estou esperando que volvam, pero mientras isso vamos a hablar um pouco de la temática, ¿no? Yo, de Cuba en sí, lo que más me llama la atención es la relación que hay con la cultura afrodescendente, que también tiene que ver con Brasil, porque tenemos una raíz común, que es la raíz yoruba, que en Cuba se convirtió en los rituales, y también de los rituales se pasa también a la cultura, entonces está presente en la música, en la danza, y todo eso es muy vivo en Cuba, así como en Brasil. Y entonces, de Brasil a Cuba, deja ver aquí, sí, ok. De Brasil a Cuba, muy bien. Ahora sí, creo que he conseguido. Deja ver aquí. Entonces, de Brasil a Cuba tenemos este vínculo. Esperar que Magali está entrando. Ya. ¡Hola! Mira, voy a dejar que hable, ¿eh? Porque ya no puedo hablar más. Ya he hablado muchísimo. Magali, entonces, por favor, háblanos de este ambiente cultural, ¿no? Porque de Cuba siempre me da la impresión de que... Es que, mira, tenemos, sí, claro, tenemos una hora y hablar del arte cubano siempre es algo de una riqueza y una gran complejidad. Porque es un proceso que se genera y que se moviliza dentro de la propia revolución. Nosotros heredamos una vanguardia histórica donde había mujeres extraordinarias como Antonia Eiris, como Amelia Peláez, y todo esto yo creo que se sedimentó las bases de la fuerza de la presencia femenina dentro de las artes plásticas, que ya a finales de siglo se van convirtiendo en artes visuales, porque se incorporan lo que el gran teórico español llama nuevos comportamientos artísticos. El video, la instalación, el video, la instalación, el performance, es decir, todas estas nuevas formas que amplían las posibilidades del campo artístico. Y esta tradición que venía de las formas clásicas del arte, pintura, escultura y grabado, con lo que se va a llamar el nuevo arte cubano se amplían. El nuevo arte cubano es un proceso que se genera a mediados de los 80. Ya había se había formado desde el año 76 el Instituto Superior de Arte, que era como el colofón de todo un sistema de enseñanza artísticas que se había creado con la revolución a lo largo de todo el país. Es decir, escuelas de nivel medio, entre las que estaba San Alejandro, de la que Gloria hablaba, y el Instituto Superior de Arte, que tenía sedes en la provincia de Santiago y creo que en Camagüey, y que era como la Universidad de las Artes. Yo creo que todo este proyecto crea un modelo pedagógico digno de estudiar, porque en el Instituto Superior de Arte se estudiaban todos los tipos de arte, y había una facultad por cada tipo de arte, música, ballet, teatro y artes plásticas, que ya posteriormente la empezamos a pensar como artes visuales, cuando estos nuevos comportamientos se incorporan. Es decir, cuando ya no vamos a tener solo artistas de pintura, escultura y grabado, sino artistas que su campo de trabajo va a ser la instalación, el performance, la fotografía, el videoarte, la videocreación. Es decir, se amplía mucho ese campo. Y dentro de esta ampliación, la experiencia de la enseñanza artística en el ISA para mí fue fundamental, porque yo venía de la Universidad de La Habana, que era un campo de las ciencias sociales, que era un campo muy rico. Yo terminé el doctorado y ya antes de terminar el doctorado trasladé mi lugar de trabajo hacia el Instituto Superior de Arte, que tiene esta peculiaridad, que es como la Universidad de las Artes. Y aunque yo empecé a trabajar en lo que después se fue formando como el Departamento de Filosofía y Estética, que reunía la asignatura de Economía Política, la asignatura de Comunismo Científico, que se estudiaba en esos años, y la Estética y la Filosofía. Y nosotros logramos, era un departamento que en la mayoría de las universidades se llamaba Departamento para la Enseñanza del Marxismo-Leninismo, y nosotros logramos que fuera un departamento de filosofía y estética. Maravilla. Por el valor
Sí, por el valor que tenía la estética, es decir, la teoría del arte dentro del estudio de los artistas. Muy Porque en cada importante, facultad se estudiaba historia del arte porque a y mí me se parece estudiaba. que yo siempre quedo con la impresión de que por un lado está la revolución y la política y por otro lado completamente distinto las artes que no tienen fronteras, ¿no? Entonces este embate también Sí, había ahí, ¿no? sí, claro. Y entonces, en el caso es decir, yo trabajaba en el departamento que logramos que se llamara de filosofía y estética, que tenía la importancia de que estas dos asignaturas eran pilares en la formación de los artistas. La formación en la filosofía y la formación en la estética, que realmente ya empezaba, por ejemplo, a incorporar temas de estudios culturales, temas de estudios visuales, temas de la cultura popular, temas de la cultura popular. Es decir, no era un programa tradicional de estética. Y fue un programa que fuimos haciendo con nuestra experiencia. Porque nosotros venimos de una tradición marxista, de la cual yo formo parte, y empezamos como a incorporar toda la tradición occidental de los nuevos estudios del arte. Y este programa no era solo un programa clásico de estética, porque los estudiantes resolvían muchos problemas de la historia de la estética en la historia de la filosofía. Es decir, según se daba historia de la filosofía, en cada época, en cada filósofo, había un énfasis en el pensamiento estético en esa época o en ese filósofo. Eso nos permitía a nosotros entrar en la teoría estética, en la teoría del arte, que los estudiantes comprendieran cómo ambas se fueron complementando e ir incorporando, según nosotros lo descubríamos, porque yo siempre decíamos que teníamos que caminar y correr a la vez. Exacto. Teníamos que hacer las cosas, porque no teníamos una tradición de estudios teóricos del arte. No teníamos una tradición, incluso la Facultad de Filosofía se cerró al principio de la Revolución. Se vuelve a abrir a finales del año 79, yo tuve la suerte de estar en esa facultad. Y la enorme suerte de trabajar con una de las grandes pedagogas de la filosofía en Cuba, que fue Zaida Rodríguez Ujidos. Lamentablemente muere siendo una mujer muy joven, pero fue nuestra profesora, la de toda mi generación. Y era una generación que tenía un valor muy importante en los años 80 en América Latina, y eso no lo supimos aprovechar, porque teníamos una tradición marxista, nos venían de nutrirnos del pensamiento, de todo el pensamiento del campo socialista, pero a la vez teníamos una formación occidental, una formación que es una raíz importante de la cultura cubana. Es decir, en la cultura cubana se funden elementos de la cultura popular con la alta cultura, con la cultura realizada por los intelectuales y toda la raíz popular que tiene ese arte. Esto en el arte cubano, por ejemplo, ha sido fundamental. Ha sido fundamental en la obra de las mujeres y ha sido fundamental en todo el desarrollo del arte. Eso. Y esto, y es increíble porque Cuba tiene una riqueza de etnias, ¿no? También. Entonces creo que eso acaba saliendo mucho por la cultura, ¿no? Y acaba siendo muchas veces un elemento transformador dentro de lo que es una teoría artística, dentro de lo que son teorías que importamos muchas veces porque son universales, pero de cualquier modo acaba ¿en qué medida estos elementos de la cultura cubana matizaron estos estudios que tenían que como que dice, que tenían que también consolidarse, ¿no? Porque al final también estaban empezando todo a la vez, ¿no es verdad? ¿En qué punto esta cultura, esta riqueza cultural, la pulsión cultural ha matizado la teoría? Mira, yo creo que yo como teórica, yo vengo del campo de la filosofía, de la estética, después entro mucho en la crítica de arte y en la curaduría, sobre todo cuando me empiezo a relacionar más con el mundo artístico en el Instituto Superior de Arte como profesora de estética. Y realmente nosotros aprendemos de los artistas, continuamente estábamos aprendiendo de ellos. Eran los que hacían los grandes descubrimientos. Y entonces en Elisa había una cosa muy curiosa, de la cual yo hablé hace poco tiempo, sobre cuando escribí un texto y participé en un evento internacional, el Congreso Internacional de Estudios Multidisciplinarios,
que se dedicó hace un mes a uno de nuestros grandes personalidades de la cultura, que es Desiderio Navarro, que era un hombre políglota, que traducía de todas las lenguas eslavas y que publicó la revista Criterios y creó el Centro Criterios. Entonces, por esa revista nosotros estábamos al tanto, tanto del pensamiento occidental como del pensamiento marxista. Y esto nos nutrió, esto nos permitía poner en función y comprender, por ejemplo, el papel de la cultura popular dentro del proceso de la alta cultura. Y que cuando vamos a empezar a rastrear a los artistas de los años 80, es decir, yo te hablaba ahorita de lo que se denominó el nuevo arte cubano. Fue un movimiento que se gestó de manera natural dentro de los artistas a mediados de los 80, con una exposición que los reunió, que se llamó Volumen 1, que empezó a agrupar a una serie de figuras que ya estaban incorporando el lenguaje internacional del arte y que estaban yendo más allá de las formas tradicionales del arte. Y entre estas figuras había dos muy importantes, que eran Belkis Ayllón, Marta María Pérez y esta otra artista que fue fundamental, bueno, ahorita les digo. Es decir, en el caso de Belkis Ayllón, por ejemplo, es una artista, era graduada del Instituto Superior de Arte, profesora del Instituto Superior de Arte. Yo tuve la suerte de compartir con ella, muerta realmente muy joven, tenía 32 años cuando murió. Ahora le van a hacer una retrospectiva de su obra en el Reina Sofía, a finales de este mes. ¡Qué bien! Y entonces, Belkis Ayllón, por ejemplo, la otra artista que yo creo que es fundamental junto con Marta Belkis es Ana Mendieta. Una artista que emigra de niña a los Estados Unidos, pero que va a Cuba y deja en Cuba un rastro muy importante de su obra. Es una artista que hace que las artistas empiecen, las propias mujeres, empiecen a pensar en el concepto de instalación, en el arte del cuerpo, porque ella funde su cuerpo con la tierra cubana. Y esto va a tener, por ejemplo, un peso enorme en yo pudiera decir, una de las grandes artistas cubanas del presente, que es Tania Bruguera. Tania Bruguera hace una exposición, incluso siendo estudiante del Instituto Superior de Arte, en la cual ella rinde homenaje a Ana Mendieta. Entonces, Ana Mendieta, Marta María Pérez dentro de la fotografía y Belkis Ayllón dentro de la pintura, del grabado sobre todo, de pronto reactivan tanto la cultura popular como la cultura cotidiana. Por ejemplo, Marta María tiene una serie bellísima, una serie que se llama, les voy a decir enseguida, que se llama Para concebir, algo así. Y en esta serie, ¿qué hace Marta? Marta trabaja los cultos sincréticos, los cultos de la santería, y los trabaja desde su propio cuerpo, los trabaja con su experiencia al concebir jimaguas. Wow. Sí, yo sé que tú trabajas con eso también. Entonces Marta empieza a gestar toda una fotografía que vincula la cultura popular con la cultura cotidiana. La cultura popular desde la religión, desde la región de la santería. Pero no es solo esa, por ejemplo, ella tiene una serie preciosa que utiliza los números de la charada y que interpreta los números de la charada desde el punto de vista figurativo. Es una serie de fotografía que es exquisita. Y entonces la propia Belkis Ayllón trabaja la cultura baguá, que es un culto más bien masculino, y hace una profunda crítica de ese culto en el cual la mujer es separada de la posibilidad de participar en el culto, y ella estudia la visualidad, la imaginería, el ritual de los ñáñigos, y de eso hace toda su obra, de una manera extraordinaria, interpretándola, reinventando el papel de la mujer en una cultura donde la mujer no puede participar. Es decir, eso lo hace por un lado Belkis Ayllón, desde la calcografía, y Marta María lo hace a su vez desde la fotografía. Mira, te voy a comentar antes de que tú digas más, te voy a comentar una cosa, una diferencia, porque yo he conocido también a babalaos cubanos, ¿no?
e estudado muito o culto. Em Brasil foi totalmente oposto, porque em Brasil o candomblé, que é o culto a los orixás, é matricial, é matriarcal. Então, ali em Brasil foram onde as mulheres tomaram o poder. Já não te digo mais. E eu he encontrado um babalao cubano que dizem que tem muito medo das mulheres brasileiras e da santeria, porque são muito poderosas. Porque dizem que somos brujas. Bueno, ¿por qué será? No sé, bueno, realmente son mujeres preciosas, inteligentes, simpáticas. Son mujeres que compiten con las mujeres cubanas, fíjate. Hay que tomar el poder siempre. En gracia. Y que compiten en gracia y en belleza, son bellísimas. Porque yo estuve en Brasil y realmente quedé fascinada con todo. Aunque sé que es un país duro y difícil. Sí, pero... Pues volviendo a nuestro tema, te decía que este es un proceso que se genera en los años 80 con artistas como esta, pero que va a caracterizar a todo el arte cubano. Es un proceso que yo he estudiado mucho porque me parece, yo me he dedicado mucho al tema de la cultura popular, porque me parece más el tema que traté en gran medida en mi tesis doctoral, porque me parece que es algo esencial en el Caribe, que es algo esencial que realmente nos diferencia, le da un tono de cómo podemos interpretar estos procesos, en los cuales la cultura popular no es folclore solamente. La cultura popular es cultura viva, cultura que se transforma, porque nosotros en la Revolución, por ejemplo, se ha creado una cultura oral extraordinaria de refranes, de personajes, de frases extraordinarias, a través de las cuales se leían los propios procesos de la cultura, de los procesos sociales y culturales cubanos, que son realmente muy complejos. Por ejemplo, de una novela brasileña heredamos el famoso paladar, que es, en Cuba se convierte en un restaurante privado pequeño, porque con la perspectiva revolucionaria, a principios de la revolución, se anuló la pequeña y la media propiedad. Algo que es un proceso que no fue un acierto y que lo estamos pagando ahora. Y entonces, cuando se da cierta posibilidad a que aparezca un renacer de la pequeña propiedad, pues renacen los paladares. Pero ¿de dónde tomamos el nombre? De una telenovela brasileña. ¿De cuál? Que en la telenovela brasileña no recuerdo ahora, pero es una telenovela de los años 90. No. No, na telenovela. Mira, já outro, porque bueno, ali em Brasil é um grande centro de produção de telenovelas e se produzem muitas al año, entonces es muy difícil así tener una producción. Claro, yo puede ser que después me acuerde, o si no te lo puedo decir más adelante, recordarlo, preguntarle a mis colegas, porque ahora de pronto no recuerdo. Yo lo que grabé fue de paladar, ¿no? Sí, la telenovela era una madre que va a la ciudad a buscar a su hija, que era muy buena cocinera, que empieza a vender bocadillos en la playa y que de pronto con esos bocadillos pone una pequeña venta de comida. Y esa pequeña venta de comida va ampliándose y va creciendo. Y entonces a esa pequeña empresa que ella hace se le llama paladar. Es verdad, paladar, exacto. Y de un nombre, de una telenovela brasileña que veía en Cuba todo el mundo, a la hora de telenovela brasileña separaba el país. Qué bien. Mira, esta novela creo que era Vale Todo, que tenía Vale Todo, exactamente. La hija era una villana, ¿no? Era una chica mala, ¿no? Sí. La hija. Sí. Y entonces, exactamente, un misterio que al final es quien mató a Odette Reutemann, que hay una persona. Claro, pero es que yo se los pongo como un ejemplo de cómo el proceso de la cultura popular es vivo. Y entonces, de ese mismo elemento, y de eso una serie de elementos de la vida cotidiana, de qué pasan en el transporte, en el tipo de taxis que se crean, que son como unos taxis de ruta. Con esos taxis de ruta se genera una obra de unos artistas. ¡Qué maravilla! Nosotros, por ejemplo, no tenemos pocos canales televisivos,
y aparece el VHS. Ajá. Y dos artistas, que de ellos una es una mujer que es en este momento una activista de un gran valor, que es Celia González. Y ella junto con Junior forman un dúo de artistas que crean una obra a partir de cómo por cada zona, por cada barrio, empiezan a surgir pequeños negocios de personas que te grababan los VHS y tú los podías ver en tu casa. Porque trabajaban en lugares donde había banda ancha. Sí. Pero lo interesante es que este proceso se convierte en un proceso nacional. Y entonces se va a convertir después en algo que por cuestión de tiempo no me voy a detener, que se llama paquete semanal. Paquete semanal. Y entonces, paquete semanal. Esta obra que tiene su raíz en el trabajo de Celia Junior, que precisamente se va a llamar VHS, es un video donde ellos firman todo el proceso de cómo se genera ese negocio familiar, ese negocio doméstico, porque no era un negocio estatal, en el cual una persona que tenía un copiador de VHS tenía una relación con alguien que bajaba las películas en un trabajo donde había banda ancha, y entonces esa persona ponía en su casa un negocio de copiarle a todo el que tuviera un VHS todo lo que se pudiera copiar. Y esto se convirtió en un proceso nacional. Entonces, estos artistas, este proceso de la cultura cotidiana, de orden económico y de orden cultural, ellos lo llevan a una obra de arte. Y en la obra esta VHS que hacen Celia Junior, en esta obra está la historia de ese proceso. Porque un elemento muy importante del arte cubano es que precisamente es un arte que tiene un gran valor documental. Hay muchas cosas de esos 60 años de revolución que están con mucha fuerza en las artes visuales cubanas. En alguna medida también en el cine, sobre todo en el cine de los jóvenes y en la literatura. ¡Qué maravilla! Pero en las artes, mira, ahora sí, que, una maravilla. Ahora que ha vuelto Glória, Glória, que bem que has venido novamente. Então, estamos aqui já num assunto muito interessante. Se tu podes falar um pouco sobre tua impressão de Cuba, do ambiente, de lo que has vivido ali, um pouco assim, para que podamos entrar em contexto. Bueno, sí. Pues, mi visión de Cuba, yo cuando fui la primera vez, fue en la segunda Bienal o algo así, en 1987. Allí conocí un poco la realidad cultural y artística. Fue cuando el ciclón El Niño, estuve visitando a los artistas en sus estudios, conocí a padre, ¿cómo se llama? Lorenzo Gelabert, era. Lorenzo Gelabert, ¿no? Sí, uno de nuestros grandes escultores. Conocí a Rita Longa, conocí a muchísimos artistas, que es cierto, ellos, o sea, para mí, primero lo más importante o lo que me influyó para mi devenir era que se inspiraban en la naturaleza y en el ser humano, ¿no? En lo que estaba diciendo Magali, en lo cotidiano, en lo que te sucede, en el día a día, ¿no? Y que además a nivel social había una respuesta de integración. Pues, por ejemplo, en el caso de Gelabert, pues las esculturas que estaban por toda, que luego se vinieron haciendo en España, pero que en los años 80 todavía no estaban las rotondas, que también eso deja mucho de desear, no tiene nada que ver, ¿sabes? Y Rita Longa, una mujer, bueno, o sea, para mí la revolución de Cuba tiene algo muy importante, que es la revolución cultural y social de sus habitantes, de su pueblo. Y la nueva visión que puedan dar del arte contemporáneo. ¿Por qué? Porque antes a lo mejor todo el mundo se inspiraba pues en los grandes, en escultura, por ejemplo, monumentos a todos los de la Victoria, los otros, los guerreros, los reyes, tal. En cambio, en Cuba había una fusión muy importante entre lo que era el día a día, lo cotidiano, y la inspiración del artista, hasta el día de hoy, porque yo la última vez que he estado ha sido en enero del 19,
Y claro, esa fusión del arte, o sea, para mí, siempre lo digo, es el paraíso de los artistas. ¿Por qué? Donde tienen la imagen, la palabra, el entorno. O sea, allí, aparte de la arquitectura, que es todo monumental y es todo impresionante, es la obra de los artistas. Y puedo decir de la gente de literatura, de los artistas plásticos, de todos los grupos que se organizan y cómo trabajan incluso con, con la parte, como si dijéramos, social, ¿no? En, en los barrios, ahora me estoy acordando de Salvador, del pintor este también, Salvador, ¿sabes? Pero bueno, estamos hablando del tema de las mujeres y ahí me voy a todas las mujeres, a Zaira del Río, a, que te vas a los restaurantes y las mesas están pintadas por diferentes autores. Entonces, quieras que no, tú que vas a pasar un día ya te entras en la cultura. Que, mira qué bonito, voy a hacer una foto de este, ¿sabes? De, a lo mejor de la mesa que está pintada por un artista X y demás. De tal manera que todo lo que tú haces, todo lo que tú puedes ver allí es en torno y alrededor del arte, ¿no? En ese sentido, para mí me parece otro mundo, otro mundo. Y luego en el tema de las mujeres, tienen mucha presencia porque de alguna manera también que para mí, ¿sabes? Son unos factores muy activos en la sociedad. Entonces, al estar, que no vamos a decir que no haya todavía mucho por alcanzar y que no haya machismo y que en cada pueblo y en cada lugar hay un tipo de machismo, porque el machismo... Sim, mira, eu tenho também um pouco esta questão, porque pensamos em Cuba como uma sociedade que vem também da Espanha, não? Da influência espanhola. E tem, por um lado, este lado del machismo, sim, que é muito latino, eu creio que em Brasil também, todo. Então, temos esta cultura machista que sempre estamos aí peleando para romperla. E, por outro lado, temos uma cultura revolucionária, que foi o fruto da Revolução, como que não sei, um reflexo da Revolução Russa, e uma das coisas que a Revolução Russa pregava era justamente a igualdade entre os sexos, e o amor livre, uma série de coisas, não? Então, aí existe alguma... Eu creio que existe alguma contradição, ou não, Magali? Que dirias tu para mim? Claro, mira, sí, yo les iba a decir, sí, claro, E como se que predomina aí? Como se conjuga este diálogo? Es que el machismo es algo que es un componente de la propia psicología social, que es la forma en la cual se interactúa a nivel de familia, a nivel social, aunque yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo por darle participación a la mujer, por crearle condiciones para que la mujer pueda poder asistir, poder estudiar, poder tener posibilidades de superación. Esto es algo que es muy importante. Ahora, y que el arte lo ha reflejado en muchas ocasiones. Ahí está, como les decía, la obra de Marta María. Yo creo que si vamos a hablar ya de los artistas de los años 90 y de los años 2000 en adelante, hay algunos nombres que son fundamentales. El caso de Sandra Ceballos, que crea en el año 93 la Galería Aglutinador. Es la primera galería independiente y es una mujer que ha tratado en su obra muchísimo el tema de la mujer, de la liberación de la mujer, del propio, es decir, de la posibilidad que puede tener la mujer de tener una personalidad propia dentro de la sociedad. Esto Sandra lo ha reflejado en su propia obra, pero además lo ha reflejado en el trabajo de su galería. Es realmente la Galería Independiente Cubana, no solo la más antigua, había otras anteriores, ¿no? Pero en el propio proceso, en los años 92 creo que fue,
se le censura una exposición a su pareja, Ezequiel Suárez, un gran artista cubano. Entonces ellos deciden hacer esa exposición en su casa. Y así nace la Galería Aglutinador. Y ella la mantiene hasta el presente. La mantiene con un discurso propio, porque si un elemento importante del arte cubano es el trabajo con lo cotidiano y lo popular, otro elemento importante del trabajo es con la conciencia crítica del arte. No es solo la relación arte-política, es la propia conciencia del arte para pensarse a sí mismo, para pensar sus posibilidades de creación. Porque el tema mejor social y el tema mejor político, si no está bien resuelto artísticamente, no es arte. Sí, tiene esto. Yo creo Por eso que el arte tiene siempre esta cuestión de que nunca es simplemente el discurso, tiene que haber un lenguaje que comunique, ¿no? Claro, y en este caso, si nosotros vamos a ver los nombres de todas estas artistas que nacen en el escenario cubano en los años 90 y en el presente, yo solo voy a nombrar algunos por cuestión de tiempo, pero podemos tener a Tamara Campos, que es una extraordinaria grabadora y pintor, sobre todo del grabado, de la instalación. Ha sido profesora del Instituto Superior de Arte. El caso de Sandra Ceballos, con Galería Aglutinador y con su propia obra. El caso de Sandra Ramos, una de nuestras grandes artistas del grabado. Rocío García, que es una de nuestras más grandes pintoras, Aimé García. Y entonces, quisiera detenerme un poco en Tania Bruguera, porque creo que la circunstancia del arte cubano en este momento es tan compleja como la propia circunstancia que está pasando el país. Exacto. Ustedes deben haber oído el movimiento popular que se gestó a partir del 27 de julio, que era un movimiento de las calles, la gente protestando, y que este movimiento ha sido reprimido. Hay muchos artistas jóvenes y muchos jóvenes presos y haciéndose juicios sumarios solo por haberse manifestado. Y esto es algo que yo creo que nos duele mucho a todos los cubanos, nos duele mucho a las personas que somos de izquierda como yo. Porque son caminos que duele mucho, porque son caminos que nos hace preguntarnos a la izquierda cómo vamos a plantear nuestro proyecto, cómo vamos a hacer nuestro proyecto. Por eso es tan importante el diálogo con la izquierda internacional. Por eso es tan importante que no pensemos en la Revolución Cubana como un baluarte intocable, en un baluarte en el cual no hay errores, no. El proceso que estamos viviendo es enormemente duro, no solo por la coyuntura internacional de la pandemia, sino además por nuestros propios problemas nacionales. Y artistas como Tania Bruguera, es todo un proceso internacional que allí se hace más complejo por la situación económica y por la propia falta de participación social, de reflejo social, de cambio social. Invariablemente estamos abogados a un cambio social que lleve precisamente a retomar, y que no es solo un cambio de Cuba, es algo que yo digo, y algo que las personas de izquierda como nosotros tienen que sentarse a pensar en cómo vamos a replantear los modelos. Pues sí, Magali, yo creo que eso todo es muy importante, pero mira, te digo una cosa rápidamente, de Brasil estamos viviendo lo mismo, y infelizmente muchos de los movimientos sociales foram fagocitados, ou seja, foram devorados por um sistema de extrema direita, que é o que está no poder hoje em Brasil, que é o governo de Bolsonaro. E agora, mientras estamos falando aqui em Espanha, as pessoas em Brasil estão falando se vai haver golpe ou não, o dia 7, que é o dia da independência de Brasil. Porque os militares estão ali ameaçando já com um golpe, e já se sabe que Bolsonaro não vai ganhar as eleições e ele já quer, de todo modo, romper o processo democrático. Então, a impressão que tenho, eu, não, que também entro neste mesmo processo de esquizofrenia, porque tu tens, por um lado, uma coisa, por um lado, os ideais de artistas e de pessoas de esquerda, libertários, e por outro lado, saber que nos estão acechando, saber que nos estão caçando como animais, porque em realidade o que estamos vendo é isto, é uma caixa de Pandora. Em Brasil, a caixa de Pandora se abriu com uma protesta por um aumento de 20 cêntimos no metro
em São Paulo e que ha tenido todo um desenvolvimento em 2013 e que depois, por fim, terminou com o golpe à presidenta Dilma, terminou com Bolsonaro no poder e agora está terminando com uma ameaça de golpe. E então, eu sou triste, é muito triste dizer o que vou dizer agora, pero eu vejo que isso pode passar também em Cuba. Lo sinto, hein? Pode passar também em Cuba. Sí, mira, Então, aí nos quedamos entre os ideais que temos de esquerda, de liberdade, de todo, e a la vez saber que o que podem estar ponendo aí é como que um sebo, e se vamos a morder el anzol, e que daqui a pouco já não estamos mais em uma ditadura de esquerda, estaremos em uma de direitas, de ali não salimos mais. Então, mira, o que está passando com o mundo, não? Estamos todos talibanizados, não? claro, claro. Lo que sucede en este caso, Elizabeth, es que lo que no puedes es, por ese miedo, impedir las posibilidades del cambio Não, claro. y el reclamo del cambio, por el miedo a que pueda venir una ultraderecha. No, Não é si medo, la eu tenho uma juventud, mira, certeza, hein? Porque, por ejemplo, el pensamiento de los jóvenes cubanos, un pensamiento como el que tiene Tania Bruguera. Tania Bruguera es una mujer que crea un proyecto pedagógico y quisiera un poco terminar hablando de ella. Es una mujer que crea un proyecto pedagógico, ha sido profesora incluso en universidades norteamericanas, una de las artistas cubanas más conocidas internacionalmente, con una obra de un extraordinario valor, obra que incluso ella tiene en el Museo Nacional de Cuba. Hay obras de Tania Bruguera allí en el museo. Y Tania crea, vinculada con el Instituto Superior de Arte en el año 92, un proyecto pedagógico que se llama Arte de Conducta. En esos años se generaron una serie de proyectos pedagógicos valiosísimos, como el proyecto de Lázaro Saavedra, Enema, el proyecto de René Francisco en Enema, y otro proyecto, el proyecto desde una pragmática pedagógica, es decir, que es el que hace René Francisco. Todos estos proyectos, en el caso de Tania Bruguera, tienen el enorme valor de que su proyecto duró desde el año 92, 93 hasta el año 97. Y todos esos años fueron años de profunda experimentación artística. Y una de las cosas más interesantes es que de estos proyectos pedagógicos de Tania, del de Lázaro Saavedra, un artista que es Premio Nacional de Artes Plásticas, René Francisco, Premio Nacional de Artes Plásticas, de los proyectos que ellos crearon, salieron algunos de los más grandes artistas cubanos. Y salieron algunas de las artistas cubanas, mujeres, más valiosas en este momento. Não, é maravilhoso. Eu conozco alguns artistas. Claro. Eu creio que Cuba, e a pergunta é, não, como ha logrado Cuba, com todos os recursos reduzidos que tem por el embargo, não? Como com todas as limitações que tem por el embargo, que afeta totalmente o modo de vida das pessoas, que limita as possibilidades de sobrevivência, não? Como ha logrado ter tantos artistas e ter tão desenvolvado este tejido, não? Ter tão forte este tejido cultural, porque não estamos falando de uma sociedade que sobreviveu sem traumas, estamos falando de uma sociedade que foi sufocada e que vem sendo sufocada desde a década de 50, que já são mais de 60 anos, e que sobrevive com muitas dificuldades econômicas, porque vive uma situação de embargo desde muitos anos e que não consegue sair, não? E como ha conseguido salir adelante, claro. ¿sí? Yo creo que eso, bueno, es que son temas que nos llevarían mucho tiempo y a lo mejor si soy breve, no se me explica, ¿no? Aquí, claro, aquí hay que tener en cuenta varias cosas, porque es como la historia de estos años. La historia de estos años es contradictoria porque tiene aciertos y desaciertos. Ajá. Y lo más contradictorio que estamos viviendo es que no queremos ver los desaciertos. Y yo leí el otro día una frase muy importante. Cuando se cierra la puerta a los errores, la verdad queda fuera. Ajá. Y eso no está pasando. Estamos cerrando la puerta a los errores y estamos dejando la verdad afuera. No, y entonces yo creo que tenemos que hablar de todo eso y no solo tenemos que hablar, claro, como, ¿no? Aprovechar toda esta potencialidad de los artistas y también reivindicar que haya respeto a sus posiciones, porque al final
el mundo não comporta, não comporta o autoritarismo, não comporta tudo isso. Por pior que seja a situação, não? Há que tentar conseguir. ¡Ay, Gloria! ¡Qué bueno! Desesperada, como es nuevo, se está reactivando continuamente. Que se actualizando los software, bueno, me tiene, qué pena. Bueno, ya luego lo oigo. Bueno, Lo que sí, también además, es importante es oírte a ti, ¿eh? ¿No? Que bueno, y además, Magali también, ¿no? claro, Gloria, no será la última vez que podamos conversar porque es un proceso es doloroso y es difícil. Sí, sí. Es doloroso y es difícil porque la Revolución Cubana ha tenido un embargo, pero también tuvo un subsidio que venía del campo socialista que nos respaldaba y nos permitía en gran medida tener un proyecto social tan ambicioso como el de la Revolución, porque ha sido un proyecto social ambicioso. Pero realmente los errores que se han cometido en el campo de la economía, que son productos del propio proceso, es algo que ahora nos está haciendo un daño muy profundo. Y son errores de muchos años. Y es que realmente en eso fue Marx el primero que nos enseñó, que la superestructura dependía de qué pasaba con la base económica. Y entonces categorías que yo creo que sí, para mí siguen siendo plenamente vigentes, aunque ahora son mucho más complejas, porque estamos en un proceso, en un mundo globalizado, donde esta relación también ha cambiado. Yo creo que es decir, artistas como Tania Bruguera, artistas como Celia González, artistas como Camila Rondón, que es una artista joven, egresada de LISA el año pasado, y que son artistas que no se les deja salir de su casa, que no se les deja comunicarse, porque realmente están planteando algo que en el arte cubano está muy arraigado al arte cubano, que es la postura crítica desde el arte. Si el arte cubano no hubiera tenido esa raíz de postura crítica, no sería lo que es en este momento. Sería un arte bonito, un arte satisfecho, un arte complaciente, un arte en el que todos íbamos a estar contentos, pero no iba a ser un arte social, que es una de las cosas más interesantes del arte cubano. Porque cuando te entras a analizar los procesos sociales cubanos, tienes que analizarlos tanto desde las conquistas como desde los desaciertos. Sí, sí, mira, las personas comentam aqui que además ha habido censura y también persecuciones a los homosexuales. Y creo que todas estas cosas son a parte dura mesmo del proceso. Y que, claro, no sé, no vamos a hablar hoy de política, pero yo imaginaba que este nuevo, que las transformaciones en el gobierno también estaban yendo por este camino de intentar abrir un poco la cultura y la permear un poco la sociedad, o no, no lo sé. No. Hasta ahora, incluso las últimas leyes que han salido, desde el decreto 349, la última ley 35, son leyes que yo creo que son muy perjudiciales a la cultura. Además que son perjudiciales a la sociedad cubana. Si ustedes quieren seguir así, léanlas, estudienlas. Incluso contra el decreto 349 hubo toda una manifestación de los artistas. Que son como un precedente. Es que el proceso que estamos viviendo ahora, creo que los teóricos tienen que sentarse a pensarlo, porque realmente es un movimiento que está profundamente arraigado en sectores sociales muy humildes, en sectores sociales marginales, y muchos de estos artistas que han estudiado, que tienen una cultura, su raíz viene de esa marginalidad, de vivir en barrios muy degradados, de tener familias pobres, de ser ellos mismos de nivel adquisitivo pobre y sin embargo con obras extraordinarias. Ahí está, acaba de salir un video de Jimmy Ramírez, un realizador que es graduado de la Escuela Internacional de Cine de La Habana, que es un video muy, muy fuerte, por la manera en la que trabaja la historia, por la manera en la cual pone a hablar a los documentos de los héroes y los pone a hablar del presente. Bueno, eso... Y sé que ha causado un gran disgusto, pero realmente es que tenemos que darnos cuenta de que la historia no podemos convertirla en un ámbito intocable, no. La historia del pasado nos ayuda cuando nos sirve para hablar del presente. Si no, no sirve. Y otra, el pueblo también, yo creo que la gente, toda la sociedad civil tiene plenas condiciones de avanzar y de también elegir lo que quiere para sí como sociedad.
E tem que, sim, que também tomar a responsabilidade com a condução do país e todo, não? Eu creio que Sí, estamos vivendo um momento muito dramático, porque estamos aí, por um lado, isto e por outro lado, aquilo. Então, já, e os interesses e as pulsiones de las personas, de la sociedade, aonde vão. Então, eu creio que vamos a viver uns momentos muito duros no mundo todo, não sei quanto tempo, quizás décadas, para poder acertar e encontrar um caminho, porque realmente a situação está muito dura, não? ¿Qué te parece, Gloria? muy bien. Pues mira, yo lo que pienso es que la mayoría de los países capitalistas había una diferencia de clases y es que como entro y vas algo, pues invento, ¿no? Pero participo, porque no sé por dónde ibais ahora, pero a ver, los países capitalistas hacen diferencia de clases y tienen una parte ignorante que no sabe, Uf, que tengo una tarde gloriosa. Gloria, Que no, muy bien. entonces, la mayoría de los países capitalistas, ahora neoliberales, tienen unas diferencias de clases muy grandes en la cual a la gente, la inmensa mayoría es ignorante, no se da cuenta de por dónde va la situación y más ahora con las nuevas tecnologías, y es mano de obra barata, que de alguna manera viven, se desarrollan y mueren, tienen sus hijos, pero Cuba tiene un problema. Y es que la gente, cuando tú la enseñas, porque eso también se aprende, a pensar y es crítica, eso tú ya no lo puedes volver atrás. O sea, tienes que ir siempre un paso adelante. Y el problema de Cuba es que tiene todo alrededor donde el gran poder es el neoliberalismo, o sea, hacer tontos, y Cuba, pues es que ahora mismo está como todo el mundo, la gente que es joven que no quiere estudiar, que lo que quiere es vivir, trabajar, que no preocuparse, pero aún así Cuba tiene un bagaje, una masa una crítica, historia, ¿no? unos cimientos, ¿sabes? Que eso no se lo puede negar nadie, No. donde están años luz en muchas cosas. Por supuesto que en el mundo de las artes en general y del pensamiento y de la filosofía, del civismo. A mí no me queda otra, ¿sabes? Aunque vea que hay cantidad de cosas que no las entiendo, porque yo viviendo en un país pues capitalista, burgués y tal, pues el Corte Inglés no me interesa y tal, pero sí que hay necesidades vitales que hay que cubrir de una manera o de otra. Pero lo que no es posible es que tú a unas personas que tienen una preparación luego tampoco la puedan desarrollar porque no hay medios. Entonces ahí hay un bloqueo, que ese es el verdadero bloqueo de Cuba. A Cuba que le dejen que se desarrolle. Y ¿por qué de alguna manera en otros países intervienen con armas y tal? Porque tienen riqueza. En Cuba les da lo mismo. Son unos, de alguna manera, pues desordenados y revolucionarios y poco obedientes, que los dejamos ahí y de paso también los tenemos, ¿sabes? Como un sitio estratégico para la confrontación ¿sabes? Del norte-sur y de todo esto, que eso, pues como decía Magali, es para tener otras conversaciones o hacer unas jornadas, 2 o 3 días, donde podamos analizar los diferentes frentes, de lo político, de lo social, de lo económico, ¿sabes? Porque como vienen, por lo que he oído así a primera, ¿sabes? Con todo el rollo que he tenido, es que cuando la sociedad no se puede desarrollar en paralelo, y el tema, por ejemplo, de los paladares es algo que ha sido un fenómeno, porque ha hecho que muchas familias y que de alguna manera se pueda comunicar y crear un tejido social, económico y social buenísimo, ¿sabes? Claro, estamos en la globalización, entonces vienen muchos turistas. Antes no había tanto turismo. Al haber tanto turismo hay influencias de ida y vuelta. Lo que tengo, lo que no tengo y lo que me falta. Y normalmente la gente lo que quiere es, y cuando va a países
donde hay necesidades o se puede invertir y hacer o simplemente, pues como pasa con los españoles, ¿sabes? Que cuando hay en un sitio la gente chillando y montando bulla, estos son los españoles. Pero ¿qué sucede? Que van creando opinión, van creando cultura. Y a esa cultura no se puede quedar estancada, que es lo que comentaba también Magali, sino que, o sea, que no se puede ser fundamentalista ni del arte, ni de la cultura, ni de nada. Hay que fluir, hay que compartir, hay que enriquecerte con las diferencias y de alguna manera hacer todo que sea, si es posible, desarrollo sostenible. Prueba de ello, yo tengo amigos que han creado en Cuba pequeños huertos y tal, y que han estado aquí o están trabajando todavía, y que en su momento eran muy críticos, y ahora dice Gloria, ¿cuánta razón tenían? La mejor cubana eres tú y tal, de que, cómo de alguna manera, y bueno, de los artistas ni te hablo, porque la mayoría de los artistas estamos de un sitio para otro, pero vuelven a Cuba. Y yo, si pudiera vivir en Cuba, haría eso. Vivir a ratos, como empecé a hacerlo, pero luego por circunstancias familiares, ¿sabes? Vivir 6 meses en Cuba o 3 meses en Cuba y tal, eso es lo divino, porque hay calidad de vida. Lo que pasa es que hay faltas de desarrollo básico social del día a día, ¿sabes? Mira, yo Y creo eso, que, de alguna manera, tiene que ver con el bloqueo, ¿sabes? Al margen de que se haya, que todo, nada es perfecto y que ha habido muchas imperfecciones y sobre todo también, pues el tema político y el tema de los comunistas dogmáticos, porque aquí también vivimos y yo estoy con ellos pues, ¿sabes? Y tú también lo buena, sabes, buena ves como mucho lembrança, de... hein? Bom recuerdo, los comunistas Sí, dogmáticos, sí, porque eles mucho dogma. porque eu já venho dessa parte mais trotskista, anarquista, e me ouvido muitas vezes que há muitos, e uma grande quantidade deles, não? Amor en España ha habido y hay, y yo pertenezco, dos Españas. La España insoportable y franquista, o de alguna manera todo lo que se pueda decir de Franco, porque ya no es que sea fascista ni nazi, o sea, porque Franco ya murió, ahora es otro tema, ¿sabes? Y luego está la parte de la izquierda que no se aclara y que de alguna manera todo el mundo quiere llevarse la voz cantante y que por otro lado, pues hay un residuo de los comunistas que también son súper letrados y súper preparados, porque eso sí que se tiene, pero muy dogmáticos. Entonces hay que dejar que las personas incluso se confundan Claro, para darte e cuenta tú terminam por encontrar-se, de não? que lo tuyo, claro, si tú no dejas que los demás se confundan, al final no sabrás si fuera posible o no. Y en Cuba yo creo que lo que pasa es que estamos todos igual, cada uno con su locura, ¿no? Con su problemática. Pero fíjate tú cómo está Brasil y fíjate tú cómo está España y no sabemos lo que puede suceder dentro de 3 meses porque ahora todo va súper rápido. O sea, lo que antes a lo mejor sucedía en 5 años, ahora sucede en 5 meses. Tudo vai super ¿Entiendes? rápido e, como se diz em Brasil, ladeira abaixo, como se vai costa abaixo, não? Claro, claro. Tú fíjate, por ejemplo, todo el movimiento que ha habido últimamente de artistas de San Isidro y tal, pidiendo intelectuales, pidiendo el cambio político y tal en Cuba, que de alguna manera sí nos excedemos y en un momento dado podemos ser hasta violentos porque también hay una parte de la sociedad o de la ciudadanía que utiliza eso por su carácter o lo que sea para ser agresivos o para de alguna manera pues la violencia que estamos viviendo también aquí en España y en Cataluña ni te cuento, ¿sabes? Pero yo creo que hay mucho todavía por estudiar. Muito por melhorar. Mira, já como nós estamos já chegando ao final da live, me gostaria de plantear a las duas uma questão, que é a seguinte, não? É que, querendo ou não, somos mulheres de esquerdas, então sempre temos uma visão idealizada, tanto do socialismo como do comunismo, ou do anarquismo, ou do que seja. Sempre temos uma visão de um mundo que tenha uma visão social. Não, eu creio que excluindo a parte
repressora destas ideologias, porque afinal, se somos artistas ou vinculados à arte, é óbvio que não vamos a querer que nos reprimam. Isso está claro. Já partimos já desse princípio. Pero tampouco podemos vislumbrar uma sociedade ideal em que não haja humanidade, que não haja um projeto social. Então, de algum modo, estamos entre um ideal e outro. E me gostaria plantear a questão de que se é possível, e como seria esta possibilidade ideal, ¿no? De una Yo quiero sociedade hacer nada más una apreciación, Elizabeth. socialista, Elizabeth, pero una ao mesmo tempo apreciación. libertária, ¿no? Que o ideal da Sí, liberdade yo, não seja simplesmente o motivo para realizar uma revolução, mas também que seja uma prática cotidiana. É possível? E como lo ves? Vosotros, como os ves? a ver, yo primero, en mi caso, soy de libre pensamiento porque en general, y creo que el intelectual, ¿sabes? No es que esté por encima, es que tiene una visión diferente, a lo mejor es un visionario que los demás no tienen. Y luego, por otro lado, la cuestión de que el artista es un crítico o un periodista, o como quiera llamarlo, de la época que vive, que utiliza las herramientas que tiene a su alrededor o por lo que se inspira, que puede ser la literatura, que puede ser el videoarte, que puede ser o todo, o la pintura, la escultura, pero te está contando lo que está sucediendo en esa época que él está viviendo, y eso ya desde los clásicos tal. ¿Cuál es la cuestión? En el tema que nos lleva de la mujer, que la mujer ha estado rezagada a un segundo plano o un quinto plano desde ya en el Renacimiento. O sea, era una parte de la inspiración de la musa del hombre. Mira, Magali y siempre... se ha caído. Quando termines, vamos a ver si consigue volver para concluir. Perdona, Sí, Gloria. pues eso es lo que te estaba comentando, Sí. que la mujer hasta prácticamente el siglo XX ha estado, y en el siglo XX es es una lucha la que tenemos las mujeres muy importante, incluso en lo que se llama el mundo desarrollado, Sí, sí. por podernos posicionar igualitariamente, o sea, tener voz y voto en lo que son las diferentes artes. Siempre se ha dicho que detrás de un gran hombre hubo una gran mujer. Me da lo mismo Rodin con una mujer. Rivera, la Frida Kahlo, ¿sabes? Si Rivera, o sea, me da lo mismo donde toquemos, si tocamos México, si tocamos España, siempre las mujeres han estado rezagadas, no han sido de alguna manera Ha vuelto, Magali. cronistas de su tiempo que están viviendo. Entonces, a partir del siglo XX, y en eso también he estado por ahí buceando un poco, el tema de lo que comentaba antes de la escuela de San Alejandro, que en su momento ha tenido fama de escuela libertaria, donde las mujeres... Yo me he enterado hace poco que la mujer no podía pintar el desnudo en el Círculo de Bellas Artes hasta los años 80. Cuando de alguna manera yo empecé a ojear por ahí, resulta que podían estudiar desde desnudo y utilizar las imágenes de orisas, ¿no? De las, ¿cómo se llama esto? De la espiritualidad o yoruba. Yo digo, la mujer por ahí encontró un camino para expresarse y reivindicar, o sea, autorrelacionarse con la sociedad, ¿sabes? Y de alguna manera, claro, poder compartir esa parte mínima que le dejaba el hombre para, bueno, fíjate las y sombreros de la generación del 27, las mujeres fuera, ¿sabes? Y en el arte, pues no te quiero ni contar, para una mujer que se nos da la opción, o sea, si yo fuera un hombre, tengo claro que vamos, por Dios, pero como soy una mujer, tus cosas, claro, tus cosas, y no me puedo quejar de nada, pero sí que soy consciente de que incluso entre las propias mujeres necesitamos mucho por evolucionar y por crear incluso ese movimiento artístico de reivindicación, porque sí es cierto que
el posicionarte como mujer, como artista en este siglo XX ha sido revolucionario por lo social, por lo religioso y por lo familiar. Y ya que de alguna manera muchas de ellas nos hemos dejado la vida en el camino, pues por lo menos que se lea, que se interprete y que el artista tenga un posicionamiento dentro de la sociedad y el mundo real, el mundo actual, el arte contemporáneo, cómo y hacia dónde vamos, porque también tenemos la posibilidad de gestionar y de ayudar a que esta sociedad, y yo creo que este Los siglo va a gobiernos ser, deveriam escuchar más a los artistas, porque afinal vemos claro, más, vemos antes y también pensamos, no sé, la vida como algo integrado, ¿no? claro, claro, es que, a ver, es que esta otra cosa que sería para analizar mucho, porque el hombre se iba a cazar, a matar y a traer la fiera a casa, pero la mujer era la que hacía empresa, la mujer era la que trabajaba con los hijos, avanzaba, la que educaba, la que sanaba, la que tal, me da lo mismo con hierbas, que me da lo mismo con medicina, que me da lo mismo con psicología, pero ¿qué? Luego rezagada. Bueno, pero claro, pero yo creo que es más interesante terminar pensando un poquito en el presente, porque Sí. ya creo que estamos pasados de tiempo, ¿no? Claro, no, digo, no, Exacto. Elizabeth, estamos un poquito pasados de tiempo. Y realmente, eh, para mí me parece que si nosotros hacemos y escuchamos a los artistas cubanos que tienen una obra más valiosa, artistas jóvenes, artistas de distintas generaciones, desde Lázaro Saavedra, que es un modelo de creador y de actitud cívica, hasta Tania Bruguera, que lleva no sé cuánto tiempo encerrada en su casa, que no puede salir ni comunicarse. Es decir, yo creo que es muy importante que todo el pensamiento de avanzada del mundo no nos vea como algo que no puede equivocarse, que no puede fallar. No, necesitamos que nos entiendan y necesitamos que nos ayuden, porque somos un país pobre, somos un país pequeño, con un gran proyecto social en el que yo tengo fe, porque creo que el cubano ha demostrado en muchas ocasiones ser un pueblo de muchos valores en muchos puntos de vista. Si tú eres un hombre como José Martí, que fue un hombre extraordinario, si tenemos escritores como Lezama Lima, si tenemos artistas de la talla de Lázaro, Tania, Sandra Ceballos y de otros grupos, yo he mencionado, yo diría que como los elementos que ahora son pilares importantes. Se me quedan muchos que también son muy valiosos, que han sido mis alumnos, a los que quiero y respeto, pero que en este momento para Cuba es muy importante la unidad de todos los cubanos, que seamos capaces de unirnos y de comprender incluso opiniones diferentes, criterios diferentes. El videoclip que acaba de hacer Jimmy Ramírez llama en ese sentido y dice, de pronto hay una solución artística muy ingeniosa, de imágenes de toda la cultura cubana, desde Dulce María Loinaza hasta Celia Cruz. Imágenes de todos. Y lo que está clamando es la necesidad de porque lo importante es salvar el proceso, lo que hemos contado en el plano social y lo que necesitamos resolver también en el plano social. Porque encarcelando, golpeando, haciendo juicios sumarios, así no se puede hacer una revolución, conquistar un país. Plenamente de acuerdo. Eso es totalmente de acuerdo. Sí. Así es. Bueno, así es. Mira, yo me gustaría agradecer y también me gustaría mencionar la gran Alicia Alonso, porque yo he hecho mi doctorado en la Universidad de Rey Juan Carlos, después de haber hecho la mitad del doctorado en la Universidad de Alcalá, me cambié a la Rey Juan Carlos y me fui ali atraída porque havia ali o Instituto Alicia Alonso, que tristemente deixou de existir, já não está mais vinculado ao Rei Juan Carlos, e foi um pouco antes da morte de Alicia Alonso, que foi outra tristeza, mas de qualquer modo, eu creio que ha deixado um legado ali, não? Porque as enseñanças del arte, sobretudo del arte del cuerpo,
que que es muy importante en Cuba, que es muy importante en Brasil. Entonces, sí, me gustaría de algum modo, não, dedicar esse momento, esse encontro a la gran Alicia Alonso, uma grandíssima artista, mulher, sí, Sí, claro. y muchísimo. Una luchadora, Sí, claro. una luchadora, emprendedora, guerrera, que se hizo. Yo le hice un homenaje, la conocí y trabajé y sigo trabajando con algún bailarín con el que ha trabajado y ha estudiado Claro. en la cátedra de Alicia Alonso. Para mí Alicia Alonso fue y es un foco de inspiración, ¿no? De cómo las mujeres nos tenemos que levantar, bueno, todos, ¿no? Pero las mujeres nos tenemos que levantar 20 veces y al final conseguimos, hombre, normalmente la que es un poco guerrera al final consigue lo que quiere, ¿no? Pero muchas nos quedamos por el camino también. Y es que lo que estamos diciendo, hace falta unión. Hace falta unión. Yo no sé cómo podría, porque se me ocurren algunas actividades que podríamos hacer, incluso como mujeres artistas de aquí, de allá, pero es que también Mira, vamos a tenemos hacer, un problema de educación social. Yo creo que el arte, ¿no? Es un proyecto, es una forma virtual de vivir. Entonces, el arte siempre tiene una manera virtual de resolver muchos problemas. Por eso es importante tener un proceso artístico en medio de todo esto. Entonces, ahora vamos a proponernos hacer algo aquí, ya que estamos reunidas, ¿no? Ay, ojalá. Sí, mira, ojalá. Yo siempre digo que lo más importante del arte es el proceso artístico. Que normalmente, claro, vamos a hacer un festival, no solamente, claro. Vamos a hacer algo que una a las mujeres. Sí, ¿no? para mí, claro, para mí sí, pero para mí es verdad que el proceso artístico es lo que hace que el arte sea arte. Pero dentro de ese proceso artístico, la conciencia crítica del arte es fundamental. Sí. No solo hacia la conciencia del artista, hacia pensar las propias estructuras del arte, sino también saber de qué manera él se posiciona frente a los problemas de su época. De qué manera él está al frente de los problemas de su época. Y eso los artistas plásticos, yo el campo de la danza no lo he estudiado, en los artistas plásticos hay realmente magníficos ejemplos de valor social, de obras con un valor documental, con obras con un valor de testimonio y con obras que además están muy bien resueltas desde el punto de vista artístico. Porque el componente estético, el elemento del orden estético nunca puede faltar. Bueno, a mí me ha encantado esta live y me ha encantado, agradezco muchísimo la presencia realmente de compartilhar esse momento, não? Que ao mesmo tempo é estamos um momento de grande transformação e que eu creio que com todo o amor, com todo o tesão que temos por la vida, por el arte e por además por la sensação de irmandade, não? De viver em uma sociedade, eu creio que vamos a seguir adelante e vamos estar juntas e vamos a unir-nos e vamos a lutar e vamos a vencer. E mira, também agradeço às pessoas que han manifestado aqui, que se han escrito aqui. A última pessoa, Miguel, dijo e que o arte nos haga pensar e nos haga sentir. Eu creio que sim. E que nos haga transformar, porque afinal a sociedade sim necessita transformar-se. Y así es, y el arte transforma, sí. y de alguna manera ayuda a pensar y a crear conciencia, y a crear conciencia y conciencia, las dos cosas. Y aparte de otras historias de que pueda ser curativo, que pueda ser, ¿sabes?, como terapéutico, pero el asunto es que el arte crea conciencia, crea sociedad, es lo que he hecho toda mi vida y estoy convencida. Y a ello, bueno, Betty y yo, ¿cuántos años nos conocemos ya? Uy, desde 2008. ¿Cómo nos conocemos? 13, trabajando. 13 años, ¿no? 13 años o algo así. Claro, ¿y cómo nos conocemos? Trabajando. Trabajando. Ya todo el mundo, ¿a que sí?
Glória trabajando y tenía un espacio creando, maravilloso, estaba haciendo la exposición y lo Miradas volveremos a Tropicadas, tener. né? Brasil era país invitado de Arca, era mostra paralela, e eu hice a performance para abrir a exposição, e foi uma coisa maravilhosa, e nós outras somos amigas desde então, e de Glória desde a Fundação Aliança Hispânica, e eu depois fundei o coletivo Vênus Urânia, e por fim, estamos aqui juntas, e que está ali junta também, secretária Así do es, coletivo, e así estamos es. colaborando. Y ahora tenemos una profe con nosotras que nos puede ayudar mucho en esto, que es Magali, Sim, y Magali. sobre todo para poder intervenir y ayudar a todas las mujeres artistas, porque ella, yo tengo la fundación, pero es mixta, ¿no? Sim, sim. Pero ella con la asociación Sí, es nada más de mujeres. Sim, sim. Entonces ahí vamos a mover un poco toda la Vamos. cuestión del arte, sí, con las mujeres, incluso hacer entrevistas a artistas cubanas, que sabes, empeñarnos un poco, ¿no? Então, mira, eu realmente me emociona esse momento, não? E a maneira como... Então, eu creio que nunca pensamos que isso termina aqui, isso empeça aqui. Estamos começando, as portas estão abertas, vamos a fazer algo, vamos a criar. A mim me gostaria muito de fazer um festival, porque agora estou trabalhando em um festival de cine de Brasil, que em realidade é de brasileiros que estão em todas as partes do mundo, que é o coletivo Mirada Independente. Estamos com um festival que se chama Mirada Cinefest, mas totalmente em português. Mas eu tenho ganas e penso em fazer um festival de mulheres de cine, de audiovisual, criar algo em que podamos fazer entre os ibero-americanos, ou seja, entre Brasil, entre países, não, de língua hispana, ter os dois idiomas. E eu estou pensando nisso e me gostaria contar com vosotros para amadurecer esta ideia e vamos fazê-lo. Por que não? Festival de cine independente, internet, vamos fazê-lo. Porque yo creo que tenemos que dar voz. Podemos contar también, oye, podríamos hacer otra live con Macu, que es muy especialista en videoarte, y con Magali, así nosotras vamos aprendiendo, ¿sabes? Y le vamos dando forma y luego podemos hacer hasta un festival, ¿sabes? Claro, virtual. Magali hizo festivales de videoartistas en la fundación también, en el local, ¿verdad? Sí, Fueron momentos sí, en el Museo de Antioquia. Sí. Sí, yo he participado en los festivales de videoarte que se organizan en Camagüey, una vez que es como una de las grandes provincias cubanas, y hice una exposición grande de videoarte cubano en el Museo de Antioquia. Mira, Magali, muy grande. Neste momento temos que estar mais unidas do que nunca, porque passamos por uma transformação social, política, e temos que estar muito atentos e ter esta sensação de irmandade e de que nos apoiamos, de que estamos aí, que nadie quita a mão da outra, e que estamos unidas e que vamos a defender-nos, hein? Isso. Bueno, sí, claro. Chicas, claro. Muchísimas gracias. Encantada. De corazón, muchísimas gracias. Oh. Gracias a ustedes, gracias a ti, Elizabeth. Gracias por poder y también con después Gloria. voy a subir en el blog y voy a también subirla en YouTube. Vale, mira, te dejo despedir, Magali. Perfecto. No. Bueno. Despídete. Yo encantada, ¿no? Sí, estoy agradecida a ustedes que hayamos podido tratar estos temas, que se puedan abrir puertas para ayudar al proceso cubano y que a su vez esto va a ser importante para las propias proyecciones de los artistas, para la maduración del arte. Así que gracias a ustedes por que me permitieran esta tribuna para hablar de cosas que amo mucho, como es el arte cubano. Claro que sí. Claro. Muchas gracias, además. Hombre, conocerte, Elizabeth, vamos a ver, tú sabes que yo soy muy emprendedora y siempre estoy inventando. Entonces, sí, no paro. Entonces, pues se podía también contar si eso con Macu, si puede, si no, entre nosotras y ya, hacer el festival y de alguna manera tener como si dijéramos una junta de honor, como yo hago con la fundación, y Magali que sea de alguna manera
la conductora, ¿no? Que nos ayude, porque si no, Sí, sí. ¿sabes lo que te digo? Además los artistas tendemos un poco a dispersarnos. Entonces la cuestión es, claro, aparte de que luego se pueda seleccionar y hacer, Sí, sí, ¿sabes? Porque, vamos a hablar sobre isso. E aqui já empezamos, claro, já criamos aqui uma comissão, hein, para entre nós outras eso, três, vamos organizar este festival. Bueno, eso. Porque fíjate, sería Bueno, maravilloso por lo que dice Magali también para visibilizar el trabajo y todo el proceso que está viviendo ahora mismo en Cuba, ¿sabes? Como si dijéramos al día, isso é. ¿sabes? Que más interrelacionar para que sea más de actualidad, o sea, más del día a día, de saber, de ponernos al día, vamos, porque estamos un poco despistados. Yo te lo digo de verdad, porque muchas veces hablo con artistas, dicen, no, pero allí, ¿qué pasa si no se puede hacer nada? Digo, pero por favor, es que es el paraíso del arte, que tiene muchos problemas, que tal, que hay que resolver, que hay circunstancias, que hay situaciones, pero el arte como herramienta de trabajo social, el arte como concepto, como forma humana de expresión, ¿no? De lo mismo que hablas, ¿sabes? Ser capaz de poder proyectar el mundo que vivimos. Y yo creo que ahí es donde podemos ayudarnos incluso a aprender, que hay que aprender siempre. Muy bien. Mira, Siempre. entonces Bueno, vamos a vámonos, bueno, que si finalizar luego nos bueno, vamos. Gloria. y seguimos hablando sobre esto. eh, eh, Magali, sí, pero este momento no, sí, que en este momento no es ese paraíso, no lo es. No, 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 No. no, yo tengo Aunque, relación, mira, aunque duela mucho, ya no, yo tengo relación, te digo que duele. estoy mandando como puedo, ¿cómo se llama esto? Endoscopios, tal, ahora tengo a esto, hoy he estado haciendo un paquete a ver cómo lo puedo mandar, le mandé un paquete a un médico que ahora está controlado en la casa por contagios y tal, que es amigo y artista y tal, bueno, chicas, con este, ¿cómo se llama? Pedro Pérez Mesa, el director de la mujeres Orquesta guapas, Nacional. maravillosas. Nos seguimos Yo hablando. estoy ahí, yo sigo, ¿sabes? Incluso quería irme de mula con dos maletas, con no sé qué, pero no se puede, porque luego tengo que estar encerrada. Digo, Bueno, bueno, bueno. Mira, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por haber acompañado y después podéis rever, porque va a estar aquí. Oh, un besito, chao. venga, besitos, Chao. chao. Chao, chao, Mucho cariño, chao, muchos chao. cariños. Gracias.